vamos a continuar con la siguiente presentación a cargo del doctor Benedicto Vargas del Instituto Tecnológico de El Salto, ¿verdad? Que nos va a presentar los resultados de un proyecto bastante grande que él lideró sobre modelos, en este caso de volumen, para estimar la cantidad de madera presente en los bosques. Adelante, Benedicto, por favor. Buenos días. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a Goyo y a Rafa la invitación a participar en este foro, que es la primera ocasión en que tengo oportunidad de presentar los resultados de este proyecto que no sea ante técnicos forestales. Normalmente los resultados los habíamos presentado en diferentes estados para indicarle, asesorar a los técnicos cómo usar las ecuaciones que se habían generado y cuáles eran las bondades de las nuevas ecuaciones comparadas con las que se venían utilizando hacía algunos años. Entonces, hace una semana, un poco más, platicando con Goyo, yo le preguntaba, bueno, ¿qué es lo que realmente necesitas que yo presente en el taller? Me decía, te tienes que limitar a 3 cosas, nada más. No es cierto. Principales resultados del proyecto, sin hacer esas comparaciones que mencionaba con ecuaciones anteriores. ¿Cuáles son los alcances del sistema biométrico forestal y sus posibilidades de uso para cuantificar biomasa y carbono a nivel región, a nivel estatal, y por supuesto cómo podría utilizarse la información generada para aportar un poco a las estimaciones que se hacen a nivel nacional? Y también mencionar de manera muy breve cuáles son las limitaciones de este sistema biométrico, porque a pesar de que fue un proyecto de alcance nacional, pues en realidad todavía faltan algunas cosas por hacer y que podrían complementar este sistema. Este proyecto, o la idea original de este proyecto, surgió en el 2011 en el estado de Durango, cuando Semarnat identificó durante las evaluaciones de los programas de manejo para dictaminación, pues que en muchas ocasiones el volumen autorizado no correspondía con el volumen extraído. Por ejemplo, en un año se autorizaban 2,5 millones de metros cúbicos y el reporte del volumen extraído era 1.8 millones. Entonces, eso empezó a preocupar a las autoridades porque esa era una constante año tras año, ¿verdad? Entonces, decía, bueno, ¿qué está pasando? Entonces se encargaron al Tecnológico del Salto, pues revisar programas de manejo y verificar en campo las existencias volumétricas. Y efectivamente, en algunos casos se autorizaba el programa de manejo, entonces se estaba ejecutando a lo largo del año, y a los 8 meses habían terminado de recorrer toda el área programada para ese año y no completaban de volumen. O al revés, iban con los frentes de corta y 3/4 de la superficie y ya habían completado y les quedaba superficie por aprovechar para ese año de corta, ¿verdad? Entonces esas diferencias pues deberían de tener alguna causa. Entonces se encargaron al Tecnológico pues revisar los sistemas biométricos con los cuales estaban elaborados esos programas, y bueno, encontramos que la mayoría de las ecuaciones tenían más de 40 años que se habían desarrollado. No había manera de rastrear hacia atrás el origen de esas ecuaciones, y por supuesto tampoco encontramos evidencia de que en algún momento hubiesen sido validadas esos modelos de volumen, ¿verdad? Entonces, a través de CONAFOR, el programa que antes se llamaba PROFOS, no sé cómo se llame hoy, autorizaron apoyos para actualizar los sistemas biométricos de todas las SOMAFORES de Durango, y se generaron cerca de 750 nuevas ecuaciones de volumen, y se extendió un poco al estado de Chihuahua. 5 SOMAFORES de Chihuahua fueron incluidas en ese proyecto inicial apoyado por la CONAFOR.
Ya cuando se entregaron los resultados de ese estado piloto y las 5 UMAFORES de Chihuahua, pues se detectó la necesidad de ampliar ese análisis, pues por lo menos a los estados más importantes desde el punto de vista de producción forestal, que en este caso fueron los estados incluidos en la famosa ENAIPROS, la Estrategia Nacional de Manejo Forestal para el Incremento de la Producción y Productividad. Primera vez que lo puedo decir, porque yo nada más decía Estrategia de Incremento de la Producción y Productividad. Entonces, a través del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR, en el año 2013 se autorizó un proyecto bastante grande y que se considera histórico por el monto autorizado para ese proyecto. Se autorizaron casi 65 millones de pesos para desarrollar el sistema biométrico de los estados de la ENAIPROS, y se incluyó como estado piloto para este tipo de ecuaciones a Quintana Roo, para considerar también la parte de selvas. Entonces el objetivo de este proyecto pues fue precisamente ese, desarrollar o actualizar ecuaciones de volumen para los bosques bajo manejo, considerando principalmente bosque templado frío y selvas. El proyecto incluyó todos los estados de la ENAIPROS más Quintana Roo. Y bueno, quisiera aprovechar para mencionar que el próximo mes, aunque no se alcanza a ver aquí, va a dar inicio el proyecto para incluir al estado de Chiapas. Chiapas ya va a tener su sistema biométrico, y también se van a desarrollar nuevas ecuaciones para especies de zonas áridas y semiáridas, que incluye pues toda esta parte del país, ¿verdad? Excepto Sinaloa, Tabasco, Campeche y Yucatán no van a tener bueno, hasta este momento no van a contar con sistema biométrico. Todos los demás ya van a tener. Faltaría entonces algo de matorrales y los manglares. Muy bien, de manera muy breve, la metodología fue la siguiente: cada uno de los árboles utilizados en la muestra se derribaron y se seccionaron de esta manera, pues para poder modelar esa parte del fuste, ¿verdad? Se derribaban y se derramaban de manera completa y se seccionaban, y cada una de esas secciones pues, se medían sus extremos, longitud, para poder obtener volumen, y todas las ramas mayores de 5 centímetros también fueron contabilizadas para cuantificar el volumen total. Algunas fotografías del trabajo de campo. Imagínense, ese árbol que acaban de ver es en el estado de Puebla, un Pseudostrobus, todo el día para poder medir la totalidad de las ramas. Se medía el diámetro con y sin corteza en cada uno de los extremos, longitud, para poder obtener los volúmenes. Tal vez fue de los ejemplares más gruesos que pudimos encontrar. No hay muchos ya en el país, era el último. No. Y en selvas también hicimos lo mismo. Se derribaban los árboles, se derramaban, se seccionaban las ramas y se medían, ¿verdad? Aquí sí el trabajo fue tremendo. Había veces que derribaban una caoba y estaban todo el día y regresaban al día siguiente para poder terminar de muestrear. Muy bien, principales resultados: más de 7,000 ecuaciones nuevas de volumen, con diferentes categorías de volumen, por decirlo de alguna manera. Es volumen del fuste con y sin corteza, volumen de ramas, volumen total, es decir, volumen del fuste más las ramas. Estas ecuaciones fueron desarrolladas para ser aplicadas a nivel de árbol individual, es decir, a nivel de especie, ¿verdad? Sin embargo, como vamos a ver más adelante, pues pueden ser utilizadas también para estimaciones de volumen y biomasa a nivel rodal, regional o estatal, o por tipo de vegetación. Son ecuaciones muy sencillas que funcionan solamente con diámetro y altura, no más, ¿verdad? Entonces son las variables más medidas en cualquier tipo de inventario. Entonces, si se tienen los datos del Inventario Nacional Forestal,
cada uno de los sitios del inventario podrían ser, se podría calcular su volumen utilizando estas ecuaciones. Permiten estas ecuaciones dar seguimiento al efecto del manejo forestal, por ejemplo, o el desarrollo natural de algún área de bosque, sea con manejo o sin manejo. Nada más necesitamos 2 mediciones y listo. Y también utilizando modelos como el modelo canadiense u otros que vamos a ver aquí, se pueden hacer simulaciones con diferentes escenarios o alternativas de manejo para ver cuál de ellas pudiera maximizar el rendimiento volumétrico o la captura de carbono. Bueno, esa no tiene mucho sentido. Este es el tipo de ecuaciones que se generaron en el proyecto del fuste con corteza, sin corteza, ramas, árbol completo y de distribución de productos, que esto es muy importante para lo que acaba de mencionar Richard. ¿Qué pasa con el volumen cuando llega a la industria, verdad? ¿A qué se va? A tablas, ¿qué se va? A corteza, a serrín, etcétera. Este tipo de relaciones como diámetro del tocón, altura y volumen sirven, por ejemplo, también para hacer evaluaciones de lo que mencionaba Richard. ¿Cómo podemos medir el volumen o la biomasa proveniente de la tala ilegal? Se puede ir a los predios, hacer contabilidad de los tocones y aplicar este tipo de relaciones, y se puede hacer una estimación del volumen que se extrajo en cada una de esas áreas. Bueno, aquí está movido. En el estudio se consideraron 97 especies. Si consideramos que los estados del proyecto en conjunto significan el 93% de la producción forestal nacional, y en la mayoría de los estados la producción se concentra en 3-4 especies, quiere decir que estas ecuaciones bien podrían utilizarse para hacer estimaciones a nivel nacional. 97 especies y se muestrearon casi 102,000 árboles. La mayoría de ellos, arriba del 90%, árboles derribados y seccionados, como acabo de mencionar, en 65 humafores o ecorregiones, podríamos mencionarlo, ¿verdad? 6,414 ecuaciones en total, más las de Durango, que son alrededor de 750, da poco más de 7,000 ecuaciones que están consideradas en el CV4. Y bueno, no iba a presentar comparaciones, pero de manera muy rápida, un ejemplo en Chihuahua. Los puntos rojos es el volumen real de una muestra totalmente independiente para validar las ecuaciones, y las líneas o los puntos verdes y azulito o morado es el volumen estimado con ecuaciones que se estaban utilizando durante 30, 40 años. Entonces aquí se puede observar que por lo menos hasta la categoría de 30 más o menos las estimaciones son similares. Sin embargo, conforme aumenta el tamaño de los árboles empiezan a notar diferencias, y esto lo podemos ver acá. Árboles a partir de 25 30 centímetros empieza a haber una subestimación en los volúmenes, o sobreestimación, perdón, en este caso. Es decir, la ecuación está sesgada, entre más grande el árbol, mayor va a ser el error en la estimación del volumen. Esa es otra ecuación, y esta línea o los puntos rojos son los residuos con las ecuaciones nuevas. Entonces, se tuvo mucho cuidado que todas las ecuaciones de volumen cumplieran con los requisitos estadísticos para poder garantizar, por ejemplo, en este caso, que fueran insesgadas. Muy bien, ¿cómo podemos usarlas en el INFIS o en lo que hace el área técnica de MRB? Primero, pues tener acceso a los datos del inventario, ¿verdad? Porque, como mencionaba hace un momento, funcionan con diámetro y altura, entonces esa información la tenemos en los sitios del inventario nacional. Necesitamos estimar o calcular factores de expansión de biomasa. Hay un trabajo de Rojas que se publicó, que será hace 2-3 años, con cerca de 500 ecuaciones de biomasa. Se puede combinar la información o esas ecuaciones con las del CV4 para poder calcular estos factores de expansión de biomasa. Más adelante voy a mostrar un ejemplo, nada riguroso estadísticamente, simplemente para ver cómo funcionan estos factores de expansión a partir de las
ecuaciones del CV4. Y algo que utiliza el modelo canadiense, ecuaciones de conversión, volumen comercial a biomasa. Creo que podríamos mencionar entonces que hay 3 niveles en los cuales pudiéramos utilizar las ecuaciones del CV4. A nivel de árbol individual, que bueno, para estimaciones y para el análisis que ustedes hacen tal vez no sea de mucho interés, es decir, no tendría mucho caso aplicar la ecuación a cada uno de los arbolitos, y como mencionaba Osvaldo ayer, no sé, 8 millones de árboles en los sitios del inventario nacional, pues la computadora no va a terminar de hacer los cálculos, ¿verdad? Aunque hay algoritmos que pudieran facilitar un poco ese análisis, pero bueno, tal vez no sea de mucho interés para ese tipo de estimaciones. Pero sí podemos utilizar ecuaciones generalizadas, es decir, a nivel de grupo de especies, género o especie dominante en un rodal o género dominante, esas combinaciones ustedes podrían decidirlas. Y por tipo de bosque, que es lo que al final más o menos es lo que se reporta, ¿verdad? ¿Cuánta biomasa hay en el bosque de pino, pino-encino, encino o encino-pino y cualquier otra combinación de tipos de vegetación que ustedes pudieran tener en los clasificadores del Inventario Nacional Forestal? Estos serían los 3 niveles en los cuales podemos utilizar el CV4. ¿Y qué tendríamos que hacer para convertir a biomasa? Bueno, pues lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Desarrollar ecuaciones para convertir volumen comercial a biomasa, los factores de expansión con estas combinaciones y también las proporciones de biomasa, pero como eso es a nivel de especie, también tal vez no tenga mucha utilidad práctica en los análisis gruesos que ustedes hacen, ¿verdad? Sí. No, pero está mejor ir platicando a esperar al final. ¿Qué tal si se le olvide, Eder? Mejor dígame. ¿No? Bueno, esto que ustedes ven aquí es un ejercicio que hice nada más para ver cómo funciona. No es nada publicado, no es parte de ningún trabajo científico, ni mucho menos. Es nada más para mostrar cómo podrían funcionar, en este caso, los factores de expansión de biomasa a nivel género y a nivel tipo de vegetación. Estos son los factores para convertir volumen comercial y cada uno de los componentes o fracciones de biomasa de un árbol. Entonces sería volumen comercial, biomasa del fuste, corteza, ramas, perdón, follaje, corteza, ramas y fuste, y esos serían los factores de expansión de biomasa para biomasa total. Al final de estas gráficas vamos a hacer una comparación entre las estimaciones a partir de factores de expansión de biomasa, ecuaciones de manera individual y las ecuaciones específicas del CV4. También existe la opción, como mencionaba, de generalizar esas ecuaciones, es decir, estimación del volumen comercial a partir del diámetro o a partir del diámetro y altura para una especie en todo el estado, o pueden hacerlo más específico a nivel ecorregión. Y vean ustedes, uno de los aportes importantes del CV4 es que gran parte de las ecuaciones de biomasa reportadas en el trabajo de Rojas y otras que se pueden encontrar por ahí funcionan nada más con el diámetro, el modelo alométrico tradicional. Pero si incluimos la variable altura, las estimaciones son bastante más precisas, más cercanas a los valores reales de biomasa. Entonces, esto se puede hacer para todas las especies, para las 97 especies en los 11 estados considerados en el proyecto. Y eso facilita las cosas, como vamos a ver un poco más adelante. Factores de expansión de biomasa por tipo de vegetación. Factor de expansión de biomasa para pino, pino-encino, encino-pino y otras combinaciones. En principio aquí podríamos ver que, por ejemplo, el bosque de encino-pino en densidades más o menos bajas tiene más biomasa que el bosque puro de pino y la combinación pino-encino, ¿verdad? El bosque de pino y pino-encino tienen más o menos la misma tendencia a los factores de expansión de biomasa, no así en el bosque de encino-pino. Esto podría indicar que hay más biomasa en ese tipo de vegetación que en estos dos. También tenemos ya como
parte de un ejercicio para demostrar el uso de las ecuaciones. Estas ecuaciones de conversión directa a volumen a biomasa total, sin el factor de expansión, ¿verdad? Directo, ajustar los datos y obtener un modelo. Esto es para pino, no es a nivel de especie, no es a nivel de grupos de especies, es tipo de bosque. Encino pino, pino encino. Y vean ustedes, repito, no es nada, no son análisis realizados con un rigor como el que hizo Marcela, por ejemplo, un rigor estadístico alto, es nada más para mostrar cómo se podrían utilizar. Este es el valor de la biomasa promedio de 493 sitios en Durango, sitios de 50 por 50. Esto es aplicando a cada uno de los arbolitos su ecuación específica. Esto es con este tipo de ecuaciones, es decir, olvidándonos si es Cooperi, si es Engelmani, si es Quercus, Sideroxila. Aquí aplicar una sola ecuación para el tipo de vegetación, y esto es utilizando los factores de expansión de biomasa también por tipo de vegetación. Entonces, por ejemplo, en el bosque de pino, pues entre utilizar una ecuación árbol por árbol, su propia ecuación, y utilizar una ecuación, nada más una, para el tipo de vegetación, en realidad la diferencia es mínima, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de opciones se ahorra un mundo de trabajo, ¿verdad? No aplicarle a cada uno de los 8 millones de árboles su propia ecuación cuando podemos usar una para, si tenemos 3 tipos de vegetación en un estado, pues se puede utilizar esa, ¿verdad? El factor de expansión de biomasa en este caso se va un poquito arriba de las otras dos. Sí, pero ahí la incertidumbre es más alta, ¿verdad? Que utilizar ecuaciones específicas o utilizar una de conversión. En el bosque de pino encino siguen estando muy parecidas las estimaciones entre ecuaciones específicas y utilizar una ecuación de conversión. Y el factor de expansión de biomasa sigue estando un poco más arriba. Pero en el bosque de encino pino sí hay un poco más de diferencia. Es mayor la variabilidad que existe en la estructura de este tipo de bosques, por lo tanto, también los rangos y el error va a ser más alto en las estimaciones. Pero bueno, esto nos da una idea de que efectivamente para este tipo de análisis que ustedes realizan, vale la pena hacer un esfuerzo de generar este tipo de ecuaciones o los factores de expansión de biomasa, ¿verdad? Porque se va a ahorrar muchísimo trabajo, tiempo, y las estimaciones van a ser prácticamente las mismas a que si utilizamos ecuación por ecuación. Esa sería una de las ventajas de contar con el sistema biométrico, porque ya tenemos la base. La base es el volumen para todo, para el manejo, para análisis de biomasa, carbono, y a partir del volumen podemos derivar esas dos variables que interesan aquí. Y ahora sí, estos sí son resultados publicados, y quise ponerlo porque ayer mencionaba Oswaldo que los stocks de carbono promedio a nivel nacional andaban por los 33 toneladas, megagramos por hectárea, por ahí, ¿verdad? Bueno, en Durango hicimos una estimación y nos arrojó este valor, 38.9 megagramos por hectárea, más o menos, ¿verdad? Y eso también son valores bastante cercanos a los de Marcela. ¿Cuánto era Marcela? 35 megagramos por hectárea. O sea, un análisis muy riguroso desde el punto de vista científico, estadístico, con muchísimas variables, muchos protocolos de análisis de los datos. Y aquí utilizando nada más los datos de inventario de parcelas permanentes, las ecuaciones generadas en el CB4, claro, complementadas con ecuaciones de biomasa, pues las estimaciones son bastante parecidas, ¿verdad? O sea, son relativamente cercanas una de otra. Y estas son las existencias de carbono, de biomasa promedio en el estado, 81. No sé cuál será, si utilizaron el factor de 0.5 para convertir a carbono, pues sería el doble de lo que mencionaba ayer Oswaldo, ¿verdad? Aquí el factor que utilizamos o el factor que encontramos para convertir biomasa a carbono fue 0.478,
que era lo que platicaba hace un rato con Marcela. General, promedio de todas las especies. Otra opción de uso del sistema biométrico es monitorear los incrementos de biomasa a partir de la red de sitios permanentes que se están estableciendo. Bueno, algunas ya tienen 7 años, pero CONAFOR ha apoyado de manera muy importante el establecimiento de más parcelas y ahorita hay cerca de 3.500 en el país. En Selva se acaban de establecer el año pasado 700 en Quintana Roo. Entonces es una fuente de información muy importante que permite cuantificar los incrementos en la biomasa, y las parcelas están en áreas con y sin manejo. Entonces eso es una mina, ¿verdad?, para ver cómo es que se comportan los incrementos de biomasa y carbono. Estos son datos de 193 sitios permanentes en Durango, y nada más para ilustrar la tendencia de los incrementos en biomasa, pues grafiqué aquí el volumen comercial respecto a la biomasa, ¿verdad? Y se pueden obtener ecuaciones de incremento. Y además, si lo relacionamos con niveles de productividad, podríamos tener esas opciones. Y esto es importante porque tiene que ver con el tipo de manejo que se le pueda dar a un tipo de bosque, dependiendo si está en áreas muy productivas, poco o regular, ¿verdad?, el nivel de productividad. Entonces, esta información pues también es muy importante y se puede, siempre y cuando tengamos datos de sitios medidos por lo menos 2 veces, podemos hacer este tipo de análisis. Yo no sé si del Inventario Nacional Forestal hay remediciones, es decir, bueno, sí hay, pero que se haya verificado la calidad de la información y que efectivamente no hay árboles que se hagan más delgaditos o se hagan chaparritos, ¿verdad? O sea, cuidando ese tipo de detalles de los sitios permanentes, perdón, de los sitios del Inventario Nacional Forestal, ya se puede derivar este tipo de información con solamente 2 mediciones. Y puede complementar la metodología de Goyo y de Craig sobre esas curvas que relacionan el incremento en biomasa, pero con la edad. Y la edad en los bosques mezclados, los bosques irregulares de acá, es bastante complicado de determinar. Luego tenemos la distribución de productos. Esa distribución de productos tiene que ver con el volumen comercial, es decir, el tronco, hacia dónde se van, a qué tipos de productos, y además las ramas. Y esto es muy importante porque las ecuaciones de distribución de productos permiten conocer esto. Por categoría de métrica y categoría de altura, por especie se puede saber cuánto es primario, secundario, celulósico, desperdicio y cuánto se queda en el tocón. Que yo no sé cómo se considera el volumen de los tocones en las estimaciones que se han hecho, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver aquí, dependiendo de las dimensiones del árbol, en promedio puede haber entre el 2 y el 4% del volumen total o del volumen del fuste se queda ahí en el tocón, dependiendo de la región del país. Por ejemplo, esto es Chihuahua, y en Chihuahua los motosierristas, no sé si será cultura o son flojos o no sé, pero no les gusta agacharse mucho. Entonces estos tocones es la altura promedio, pero hay más altos, hasta de medio metro, y en terreno plano. Ahora imagínense en terreno así con pendiente, no, pues donde les quede la altura del pecho casi, ¿verdad? Este volumen, y quisiera preguntarle a Marcela, ¿cómo es que se considera en las estimaciones a nivel nacional, ¿verdad? Porque es un volumen importante. Bueno, esto va a pasar. Se podría combinar con sensores remotos, porque tenemos ecuaciones que estiman el volumen del árbol a partir nada más de esta variable, el diámetro del tocón, y podríamos saber pues cuánto volumen había ahí, ¿verdad? Si es que se puede, por ejemplo, sobrevolar un área donde haya sido extraído el volumen de manera legal o ilegal, ¿verdad? Esto se puede hacer. Este es un trabajo de una chica de Suecia que lo acaba de publicar hace un par de meses. Utilizar drones para desarrollar ecuaciones de diámetro del tocón y estimar volumen. Bueno, y René es experto en eso, seguramente eso lo podemos hacer aquí
sin problema, ¿verdad? Utilizando las ecuaciones que ya están en el CIVIFOR. Y los datos de actividad, que bueno, a mí siempre me ha hecho ruido el término actividad, ¿verdad? Pero entiendo que se refiere a incendios forestales, aprovechamiento, ¿qué más? Son las perturbaciones, ¿verdad? Ok. ¿Cómo podríamos usar las ecuaciones del CIVIFOR para aportar un poco al análisis de los datos de actividad? Pues, como mencionaba Richard, hay que ver del volumen que se autoriza y llega a los aserraderos, cómo es esa distribución, ¿verdad? Entonces, nos dimos a la tarea de medir la eficiencia de transformación de más o menos 300 aserraderos en Durango y utilizar las ecuaciones para calcular el volumen comercial y volumen total. Y encontramos estas distribuciones que son muy parecidas también a lo que reporta Marcela. Ella dice que el 59% del volumen que llega a los aserraderos se convierte en madera cerrada. Y nosotros, midiendo casi 300 aserraderos, el promedio fue 60%, o sea, es prácticamente lo mismo. Para los encinos fue 47% lo que reporta Marcela y nosotros encontramos una eficiencia de 52%. Y donde es importante utilizar ecuaciones de volumen más o menos precisas es acá, ¿verdad? El origen de la materia prima. Entonces, si tenemos buenas ecuaciones para estimar este volumen, pues tendremos buenas estimaciones de del tipo de productos y de la captura de carbono que va a haber en esos productos forestales, ya sea tablas, muebles, etcétera. Entonces necesitamos tener una base sólida para la estimación del volumen. Otra opción de uso de las ecuaciones son los modelos, los simuladores, ¿verdad? Todas las ecuaciones están implementadas ya en un sistema que se llama Sistema de Planeación Forestal para Bosques Templados, y que las nuevas ecuaciones se han utilizado para elaborar más de 300 programas de manejo de febrero del año pasado a la fecha. Se pueden utilizar también en simuladores donde se pueda analizar diferentes alternativas de manejo, y esto se hacen estimaciones solamente de volumen, pero si tenemos ecuaciones para transformar volumen a biomasa podemos hacer esas estimaciones. Y algo importante que sí quisiera aprovechar para mencionar: los análisis a partir del modelo canadiense pues utilizan las ecuaciones más parecidas, las ecuaciones para especies de Canadá que se asemejen más a las características de las especies de México. Entonces sería a lo mejor un buen momento para convencer a Werner de que permita meter las ecuaciones mexicanas para especies de acá y evitarnos ese paso o esa pérdida de calidad en los análisis de usar especies de Canadá cuando ya tenemos ecuaciones para transformar volumen a biomasa, factores de expansión, ecuaciones de volumen comercial, pues para especies de México, ¿verdad? Entonces creo que no sería mucho problema incluirlos en los módulos del modelo. Aunque no tenemos el modelo canadiense, pero hay otros como este que está aquí, el BWin Pro, también podemos hacer ese tipo de análisis. Por ejemplo, el manejo tradicional en Durango es con el MDS, una corta de liberación, 4 aclareos y una corta final. ¿Qué pasaría si el primer aclareo no lo hacemos a los 20 años y dejamos otros 10 años de crecimiento, porque es en la etapa donde más desarrollan, más captura de carbono? Digo, es un análisis totalmente sencillo, ¿verdad? Bueno, pues podríamos tener este tipo de información: cuánto se cosecha por año, cuánto podría ser la captura de carbono, la reducción de emisiones, cuánto serían las toneladas de biomasa que pudieran recuperarse para fines bioenergéticos, etcétera. Y pudiéramos tener este tipo de datos, ¿verdad? Hacer proyecciones a 100 años y año con año o cada 5 años ver qué pasa con la biomasa, qué pasa con el carbono, si hacemos modificaciones al manejo tradicional, que eso podría aportar, por ejemplo, para los proyectos de proyectos forestales de carbono,
pues adicionalidad, por ejemplo, ¿verdad? Demostrar adicionalidad. Bueno, seguramente hay más opciones de utilización de las ecuaciones del CIBIFOR para estimaciones de biomasa y carbono. ¿Qué es lo que se recomienda? Si el análisis o si la información que ustedes necesitan no es a gran escala, pues lo ideal sería utilizar ecuaciones específicas, ¿verdad? A nivel de especie. Si es que no necesitan hacer un análisis muy amplio. Si se empieza a abrir esa opción, es decir, no necesito información a nivel de especie, sino a nivel de género, pues entonces utilizar ecuaciones generalizadas o a nivel de tipo de bosque, ¿verdad? Que ya vimos que sí funcionan y bastante bien. Si ese análisis lo hubiésemos hecho considerando incertidumbre, probar varios modelos, etcétera, seguramente los resultados serían mucho más equiparables. Si no tenemos opción de desarrollar si no tenemos opciones de desarrollar ecuaciones generalizadas, pues buscar ecuaciones que se hayan publicado para el mismo tipo de vegetación en las áreas más cercanas. Y esto lo recomienda en algunas publicaciones el Servicio Forestal de Canadá, utilizar ecuaciones para las mismas especies pero en zonas cercanas. Y con datos a nivel de sitios como la red del INFIS, pues es fácil demostrar que existe una relación directa y muy fuerte entre el volumen y la biomasa de rodal. Entonces podemos utilizar sin problemas ese tipo de ecuaciones. Es necesario que EDER haga uso de ese subejercicio que año con año viene arrastrando en el área técnica, y pues le diga a alguien que le genere esos factores de expansión de biomasa, ¿verdad? Y las ecuaciones. Por lo menos hacer el análisis de todas esas que están reportadas y ver qué tal funcionan para este tipo de estimaciones. Es nada más calcular volúmenes con las ecuaciones de CIBIFOR, utilizar las que están publicadas y ver qué tal se ven las relaciones. Y bueno, los sitios permanentes de muestreo y los sitios del INFIS pues son la materia prima para cualquier tipo de análisis, ¿verdad? Si es que queremos hacerlo a nivel regional o nacional. Limitaciones, pues el hecho de que se hayan desarrollado las ecuaciones a nivel de especie, pues sí limita un poco su utilización, porque pues serían aplicables nada más a ese tipo a esas especies, ¿verdad? Entonces se consideraron solamente las ecuaciones las especies más importantes desde el punto de vista comercial, si las que están reportadas en los programas de manejo. Sin embargo, imagínense, en selvas solo se muestrearon 11 especies, las más importantes desde el punto de vista de aprovechamiento. Pero ayer platicaba con José Luis, pues en un sitio de 1/4 de hectárea habrá 200 especies, ¿verdad? Entonces, si le sigue sobrando dinero a EDER, pues hay que muestrear y desarrollar ecuaciones no a nivel de especie en la selva, sino a lo mejor hacer sitios pequeños, derribar todo, ubicarlo en 1 kilómetro, pesarlo y sacar biomasa por tipo de vegetación, ¿verdad? O utilizar un análisis donde, por ejemplo, el índice de valor de importancia, las especies más importantes desde el punto de vista de abundancia de especies, pues para esas desarrollar ecuaciones, ¿verdad? Porque en la caoba pues vamos a encontrar una aquí, 1 kilómetro allá, otra, entonces va a ser poco el volumen, es poco lo que aportan esas especies a la biomasa total del ecosistema. No tenemos ecuaciones y manglares, sí, EDER, manglares. O sea, no hay ecuaciones para vegetación arbustiva y manglares efectivamente. Y bueno, necesitamos datos y que los sitios que se van a utilizar para desarrollar este tipo de ecuaciones a nivel regional o tipo de vegetación, pues que sí estén representadas todas las condiciones, ¿verdad? Efectivamente podría haber un sesgo en la estimación del volumen o la biomasa si se utilizan ecuaciones generalizadas, pero eso se puede corregir con técnicas estadísticas, ¿verdad? Pues, esta es una foto ahí de Chetumal. Imagínense ustedes todo lo que podemos encontrar aquí. A lo mejor está una caoba y en todo lo que abarca la fotografía no hay otra más. Entonces la aportación de esa especie a la biomasa total pues es muy poca, ¿verdad? Bueno, las ecuaciones están disponibles en esa publicación
Y además está una plataforma que se llama CV4, donde pueden ustedes consultar y descargar todas las ecuaciones que necesiten. Se pueden descargar en archivo Excel o PDF o Word y pegarlas directamente donde ustedes necesiten hacer cálculos. Están todas las del proyecto más las de Durango, y se hizo una compilación al inicio y se recopilaron cerca de 1800 ecuaciones que ya estaban publicadas y también van a estar cargadas en el CV4. Bueno, una fotografía de las brigadas de campo, y estos son los responsables de cada uno de los estados a quien pueden acudir para pedir información específica de alguna región o de alguna especie en cada uno de los estados del proyecto. Y por lo menos aquí tenemos este hombre del sombrero, es el que estaba cantando anoche ahí si no lo reconocen, es el que estaba cantando anoche. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Benedicto. Sí. Tenemos tiempo para una pregunta, tal vez dos. Marcela. Luego Rafa. Muchas gracias, Benedicto. Muy impresionante, muchísima información y de muy alta calidad, que exacto, muchísimo trabajo. Felicidades, es muy Gracias. Impresionante. Me hacías algunas preguntas durante tu presentación. Lo que diré es seguro, seguir avanzando en la mejora de las estimaciones y la forma en que lo hacemos en la parte de modelación será pues algo importante. Como tú recuerdas, la colaboración con la Comisión de Cooperación Ambiental era seguir haciendo eso en conjunto, y bueno, no sucedió más, pero seguramente incluir todas estas esta nueva información dentro de estos marcos de modelación, pues no sería complicado, me parece. Lo complicado es todo lo que ya hiciste, todo lo difícil. Entonces, sí, busquemos la manera de seguir. Y lo otro que iba a comentar era tu pregunta. Lo que hacemos en la parte de modelaciones, primero vemos qué tipo de especies dominantes hay por bosque, y si bien no incluimos una base de datos exhaustiva como lo que tienes ahora, sí hicimos una comparación de los porcentajes de cada componente hacia la biomasa total. Entonces lo que se hace es un mapeo de aquellas especies que van a tener la arquitectura, el arbolado más parecido, y como decíamos hace rato, bueno, una conífera aquí y una conífera allá, los porcentajes van a estar similares, pero también hicimos ese ejemplo y afortunadamente ese ejercicio, y afortunadamente hay información para hacerlo en Quintana Roo. Entonces eso hicimos, y eso incluye el porcentaje que va a ir hacia tocones. Entonces hay que seguir trabajando y discutiendo y comparando, y gracias por toda esta información. Gracias, Marcela. Rafa. Sí, gracias por la presentación. No sé si a la vez lo que voy a comentar son entre algunas precisiones por algún tipo de preguntas que quedaron abiertas, en las cuales involucra el uso de la información del INFIS, en la cual la unidad técnica y antes el proyecto México-Noruega fue trabajando para la integración de varias fuentes de información para la estimación de biomasa. Entonces a lo mejor son entre preguntas, entre aclaraciones y entre pues comentarios generales, porque fueron varios los que tomé. Entonces, y a lo mejor va a dar pie a que comentemos ya en corto, pero lo interesante es que hay varias cosas que se pueden complementar, sin duda, para trabajar en una sola objetivo, ¿no? Entonces voy a hacer como que respondo y no respondo. No, porque quedan abiertas, de alguna manera quedan abiertas y las precisamos en algún momento con más tiempo, porque ahora me siento limitado por el tiempo, y además de lo que estoy diciendo, pues no lo estoy aprovechando, entonces voy directo. Se utilizaron ecuaciones de biomasa para la estimación para lo que fue el BUR y la sexta comunicación. Las ecuaciones de biomasa fueron las que en su momento compiló Rojas. Sin embargo, veíamos que había falta de información, que había muchos huecos de información, que habían modelos
que eran repetidos, sin embargo eran la misma fuente de información, los mismos datos, pero era otro modelo el que utilizaba. Entonces muchas veces la misma ecuación era diferente, los mismos datos generaban diferentes modelos con algunas modificaciones, entonces teníamos que tener trazabilidad. Faltaban metadatos asociados como la distribución, varias cosas, muchas cosas. Entonces la consulta… ¿Perdón? Pero se usaron esas. Sí, se usaron en una primera etapa. Ante esta necesidad de cubrir estas faltas de información es que se hizo una consultoría que derivó después en la publicación de Rojas de 500 modelos alométricos, donde sí se corrigieron varias cosas. No obstante, faltaron cosas que posteriormente se hizo otra consultoría con el doctor Méndez para cubrir, tratar de cubrir esta falta de información, pero no obstante hay varias cosas que hay que atacar, y esto viene siendo con toda la red de gente que trabaja generando modelos alométricos. Una, por ejemplo, es tipos de vegetación o la ubicación precisa en términos de coordenadas, o en términos de, la ubicación puede ser desde coordenadas hasta regional, ¿no? Entonces son cosas que hay que trabajar para compilar o completar la información. Por ejemplo, nosotros como Madera Muerta, reservorio de madera muerta, incluimos tocones. Los tocones los estimamos con volumen y con densidad de la madera. Densidad de la madera promedio por ecorregión, porque no teníamos identificados los tocones. Aquí que derivó que en lo posible, si había una identidad asociada al tocón, pues que se colectara, y era muchas veces, en muchos casos, cuando era un tocón reciente, era muy fácil saber de qué especie era. Entonces esto retroalimentaba directamente a la colecta de información del INFIS y se les hizo las precisiones. ¿Sabes qué? Si te sabes la especie, ponla, ¿no? Porque le podemos asociar la densidad de la madera. Tipos de coeficientes de forma, por lo menos los 4 básicos, para saber si si son cilindros o utilizamos alguno con contrafuertes, para no subestimar. Pero ¿qué hicimos con lo que teníamos? El diámetro normal y la altura y un cilindro simple, subestimamos, pero tenemos un dato. Si lo hicimos y dio pie a mejoras o intenciones, un protocolo, una lista de mejoras que se tenían que implementar en el INFIS para colectar esta información. Muy sencilla, a lo mejor es otra variable más. Se dicen que son muchas variables, pero hay que sopesar las variables, y hay variables que al vuelo las puedes sin problema, están en el formato de campo y sin problema un tachecito en el coeficiente de forma te salva de la bronca, el nombre de la especie también. Lo de las ecuaciones generales, sin duda, para pasar a una ecuación general, pues se corta el individuo, y el individuo pertenece a una especie. No hay que subestimar, digamos, la generación de modelos a nivel de especie o los datos a nivel de especie, pero ya en una red donde yo tengo de esta categoría diamétrica y me falta más categorías diamétricas y me uno con otros investigadores, pues puedo juntar la información para un modelo por especie, ¿no? Pero a lo que quiero decir es que un modelo general invariablemente pasa por la especie. De ahí la necesidad también en la estimación que se generó en la unidad técnica de tener mucha precisión en la especie. Entonces se hizo una depuración de nombres, de sinonimias, tanto para poder asociar valores de densidad de la madera, que también es otra de las necesidades, ¿no? Para poder pasar de volumen a biomasa, que justo como parte también de una de las necesidades de tener mayores cantidades de densidades de la madera, más allá de las densidades publicadas, que también es cierto, no se limitaron solo a las densidades del país. Partimos del principio que la especie es tal porque comparte caracteres en común, y uno de esos caracteres es la densidad de la madera, de tal manera que no se queda limitada la estimación para especies solamente con distribución en México, sino con distribución fuera de México, pero en un árbol de asignación o de priorización donde a lo mejor se le da menos peso. Pero si no hay una ecuación de México, desarrollada en México para esa especie que se reporta en el INFIS, porque en el INFIS no solo son especies naturales, sino introducidas, la que caiga, se utiliza esa especie en algún nivel de asignación. Entonces, partiendo de este principio, creo que hay tengo muchas más. Sin embargo, creo que hay muchas áreas de oportunidad de complementar y generar un análisis de vacíos de información para tratar de priorizar hacia dónde vamos a canalizar el esfuerzo para generar modelos
de biomasa, invariablemente pasamos por modelos, por la generación de datos para volumen, claro, y tener un factor de expansión asociado, densidades de la madera, que en el camino seguramente hay productos o muchos productos intermedios que al cortar pues un árbol había muchas cosas que se podían aprovechar, que a lo mejor, bueno, no estaban fuera del alcance del proyecto, de los objetivos. Sin embargo, seguramente a lo mejor los grupos de trabajo pues tienen ahí, sabes que yo tengo pues ahí mis rodajas para tener densidades de la madera, yo pesé las ramas menores a 5 centímetros para generar mi factor de expansión, no sé, creo que podríamos hacer muchas cosas. ¿Se puede nada más que ustedes digan? Cuando empezamos, pues sí. Todo lo que acabas de mencionar, Rafa, lo hemos hecho para Durango, pero es que en Durango hay muchos años donde ya se ha estado colectando información y se puede hacer ese tipo de análisis. Hay que ver en los otros estados qué existe disponible y hacer un intento entre todos los que sean gustosos de participar y hacer eso, ¿verdad? Factores de forma por ecorregión, por estado, por tipo de vegetación, etcétera, ¿verdad? Desarrollar, ver si hay ecuaciones de biomasa o si hay valores de densidad. Toda esa información se ha generado, pero está dispersa. Entonces necesitamos conjuntarnos para compilar esa información y ver qué le sirve al área técnica, al INFIS, y empezar a generar ese tipo de herramientas, ¿verdad? Además, es cuestión que Eder diga, ¿verdad? Le ponga lana. Sí. No, muchas gracias, Rafa. De hecho, ya nos estás ahorrando el tiempo de la discusión en esta tarde. Es el punto central precisamente a donde queremos llegar, ¿no? Rápidamente, Eder. En realidad, doctor, no es pregunta, nada más un comentario. Gracias, es como dice Marcela, ¿no? Exhaustivo. ¿Por qué no tuvimos esta presentación hace 2 meses que la necesitábamos en ese momento? Pero la seguimos necesitando, ese es el mensaje. Gracias, Rafa, porque justo esta es la intención y estamos adelantando esta discusión que la vamos a tener en la tarde. Nomás le voy adelantando para que se vaya preparando al ratito. Ok, entonces la meta de la NIPROS es de 1.77 ICA a 4.9, ¿no? Para que le vaya pensando, es factible. Okay. La idea es transformar eso en biomasa, justamente en el incremento en biomasa, y necesitamos los factores de expansión de biomasa. Entonces, ahorita como apenas voy a buscar de dónde agarrar recursos para pedirle al Banco Mundial para que hagamos algo, que se va a tardar mucho tiempo, vamos pensando cómo en lo inmediato podemos obtener esos datos, ¿no? Correcto. Gracias, Eder. Miren, bueno, gracias, Benedicto, por tu presentación. Un aplauso para él, por favor.